hablando de lo que es la importancia de la salud, ¿verdad? Los temas de salud pública. Tenemos un tema, doctor, lo que es la tuberculosis, platícanos. Fíjate que hablar de tuberculosis, mucha gente dice, ¿a poco todavía hay tuberculosis? ¿Qué es la tuberculosis? Hasta el mencionarlo, pues bueno, eso existía antes. Sí. ¿No? La verdad que hablar de tuberculosis, estamos hablando de una enfermedad milenaria. Casi siempre en los temas, yo creo que ya está de manera repetitiva cuando nosotros capacitamos a nuestros médicos cada año o 2 veces al año a los médicos pasantes cuando llegan en febrero, en la promoción de febrero y agosto les hablamos de tuberculosis y se nos cambian de así, ¿por qué no está hablando de tuberculosis? Que nos hable de Zika, chikungunya, de lo más reciente, ¿no? Bueno, tuberculosis, sigue habiendo casos de tuberculosis. El año pasado, hablando específicamente de números de tuberculosis, fue el año que más se presentaron casos en la jurisdicción a partir de que estoy en la jurisdicción del 2005 en epidemiología, se presentaron 14 casos de tuberculosis. ¿Es el año pasado? El año pasado, en el 2018. Entonces, ahí el canal endémico se nos fue hacia arriba. Eso no quiere decir que sea malo esto, sino quiere decir que se hizo una detección muy oportuna y temprana de los casos de tuberculosis. Hablando específicamente qué es la tuberculosis, es una enfermedad infectante, contagiosa, milenaria de mucho tiempo, que hemos dejado de prevenir en el sentido de persona de la localidad o de la comunidad, no tanto del sector salud, pero sí nos falta algo más de sensibilización en el medio privado. ¿Para qué? Para llegar a detectar tuberculosis. El diagnóstico es muy sencillo. La tuberculosis es ocasionada por una bacteria. Es el bacilo de Koch, el bacilo Helicobacterium tuberculosis. Ese bacilo puede estar presente en mí, en ti o en cualquiera de nuestras personas que nos está viendo en el auditorio y no saberlo. Eso se le llama tuberculosis latente. Está dormido el vacío. De alguna manera, en alguna fiesta, en algún conglomerado donde hayamos estado con una persona que estuvo tosiendo por mucho tiempo, una tos que dura más de 15 días y que no que es tos con flema, y que la persona ya hasta se habituó a esa tos y que ya incluso hasta perdió peso y dicen, bueno, esta tos que no me deja, que no me deja. Esa persona puede tener tuberculosis en algún momento dado, pero los médicos ha llegado el momento que lo último que pensamos es tuberculosis. Estamos tratando de sensibilizar a la gente y de sensibilizarnos también nosotros en que en la consulta externa, a veces estamos en la consulta y escuchamos al paciente que está allá afuera, está tosiendo, está tosiendo, está tosiendo, está tosiendo. Y casualmente ya le pregunta a la enfermera, ¿qué pasa? ¿Tiene tos? Sí, o sea, más de 15 días, más de 30 días. ¿Y a qué viene a consulta? No, yo vengo por mis pastillas de la diabetes, de la presión. Y la tos la dejan de lado. Y ya esa persona puede tener tuberculosis por el simple hecho de tener más de 15 días de evolución con esa tos, pero ya estuvo en contacto con todas las personas que estuvieron en la sala de espera. Pues bueno, lograr contra la asociación de tuberculosis, bueno, aquí también lo hacemos con personas mayores. Ahora, fíjate que antes estaba relacionado, sí, con las personas mayores, fumadores, trabajadores de la mina. Sí son factores de riesgo. Trabajadores o las personas que trabajaron en los cocedores, preparando pan, todo eso, sí tienen más riesgo ellas. Sin embargo, ahora, de los casos que se presentaron en el 2018 que te hablo, yo creo que la mitad estuvo entre los 20 y los 40 años de edad. Han sido muy pocos casos de tuberculosis en menores. Casi siempre, si se otorga un tratamiento de tuberculosis a menores, es preventivo, es por el contacto que tiene con un paciente con tuberculosis. Lo de la familia. Exactamente, sí. Entonces la tuberculosis es una enfermedad que ese bacilo, si yo en este caso tuviera tuberculosis y estoy tosiendo aquí en este lugar, que estuviera cerrado, que no estuviera ventilado, la bacteria queda flotando en el aire, queda flotando hasta por 3 días. Entonces, si tú eres susceptible y entra a tu organismo a través de la boca, a través de la nariz, se va a los pulmones, y si tú tienes alguna deficiencia en tus defensas, él llega y se instala ahí, y de ser un bacilo se hacen 2, se hacen 3, se hacen 4, así hasta hacerse miles de bacterias, de bacilos en el pulmón.
A ellos les gusta el aire, les gusta estar en lugares donde hay flujo de aire, entonces van a los pulmones. Y ahí forman cavernas, ahí viven, y ahí desarrollan. Y ahí mismo desarrollan esa tos con flema, esa tos flemosa, rayada en sangre, que el paciente en las mañanas es cuando tiene más flema, la escupe y ya se avienta hasta la flema verde con sangre, que es la que nos sirve a nosotros como para determinar algún momento o hacer el diagnóstico a través de una baciloscopía. ¿Qué síntomas tiene un paciente aparte de la tos? El paciente empieza a perder peso, tiene sudoración nocturna, pierde hasta 10% de su peso total, de su masa corporal. Tiene fiebre por la tarde y se siente mal el paciente, dolor de cabeza, mareado, cansancio extremo, no duerme. Y el paciente, si sigue en ese lapso de tener un tratamiento, pues va a morir. A veces hay pacientes que mueren sin saberlo, hasta en tanto hacen la autopsia, cuando se hace la autopsia, y se encuentran con que los pulmones tenían cavernas, y dicen, mira, tiene una caverna que pudo haber tenido tuberculosis. Hablas de 14 casos en el 2018. ¿Este año cómo va? Este año, hasta ahorita tenemos un solo caso detectado, que es lo esperado para otros años. Pues bajó. Exactamente, para otros años nosotros habíamos tenido 4 a 5 casos de tuberculosis pulmonar en el 2016, 2017, 2014, lo más fueron 5 casos. Te digo, en el 2018 se implementaron muchas acciones en el sentido de hacer búsqueda intencionada y hacer detecciones de baciloscopías, detecciones de flema a grupos de riesgo. Grupos de riesgo como quien, la gente que se encuentra en los asilos, la gente migrante, la gente que se encuentra recluida en los cerezos, en las cárceles distritales, el mismo personal de salud. Entonces, el año pasado se hizo toda esa búsqueda intencionada, esa pesquisa, se hizo esa búsqueda activa en estos lugares cerezos, que fue en la cárcel distrital de Miguel Auza, en la cárcel de aquí de Río Grande, en el asilo de Juan Aldama, en la Casa Hogar Santa Elena, y estuvimos visitándolo. Afortunadamente no surgió algún caso en ellos, pero sí son grupos de riesgo. Surgieron más de migrantes, de gente que venía de Estados Unidos, que ya traía la enfermedad, que cruzaron por el lado de Tijuana, donde es un punto rojo específico en este momento para tuberculosis, con las políticas de Donald Trump, de regresar a los compatriotas, sean de cualquier nacionalidad, terminan en Tijuana. Y terminan enfermos, vienen enfermos, y es un foco rojísimo. Entonces ya de ahí, pues algunos son de aquí del estado de Zacatecas, y específicamente el año pasado se nos presentó en el área de Juan Aldama. ¿Este caso? El año pasado, un migrante que regresó de Estados Unidos, otro de Miguel Auza, que venía de Estados Unidos también, y otro que venía a trabajar aquí a Juan Aldama, era de Piedras Negras. Esta persona venía en una empresa, en un gasoducto que está ahí. Exactamente, esta persona traía una tuberculosis pulmonar, pero lo malo de esta persona es que andaba ¿De cuál pueblo? Exactamente, o sea, lo mandaban por ser un buen trabajador, terminó aquí en Juan Aldama, de ahí se fue a Sinaloa y luego se fue a otros lugares trabajando. A él se le terminó el tratamiento aquí en Juan Aldama, o sea, él finalizó su tratamiento satisfactoriamente, se le inició en Piedras Negras con el tratamiento con Dotval, que es el medicamento para la tuberculosis, y aquí felizmente terminó su tratamiento. Era un paciente muy disciplinado, nunca dejó su trabajo. Pero la tuberculosis no limita a seguir trabajando. Sí, por supuesto, cuando se encuentra en una etapa inicial, sí hay que tener el tiempo necesario como para explicarle al paciente qué es la tuberculosis y decirle que en ese lapso que es infectante, cuando está tosiendo y que es bacilífero, que le llaman uno, que es muy infectante para las personas, ese tiempo sí tiene que permanecer en casa. ¿Con qué? Con su área ventilada, con su cuarto ventilado, donde entre el sol, donde entre el aire, para evitar que se pueda propagar. ¿Hay ahorita campañas para explicarle a la gente qué es lo que hace el sector salud para prevenir esto? Hay un día específico en el que se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, es el 24 de marzo.
Este 24 de marzo se hacen acciones intensivas, se dan pláticas, se hacen desfiles, se ponen módulos en los centros de salud, y se toman muestras de baciloscopías, toman de muestra de flema a los grupos de riesgo. Se mandan al laboratorio al laboratorio del CESA de Río Grande, donde tenemos a dos químicas, excelentes químicas, que están certificadas por el INDRE, que son las dos únicas certificadas en la jurisdicción, aparte de la química que se encuentra en el IMSS, la cual ellas son las únicas que pueden decirnos si el paciente lo están visualizando en el microscopio, si tiene tuberculosis o no. Entonces, en ese sentido, es un día al año, pero nosotros tenemos acciones permanentes durante todo el año. Durante todo el año nosotros estamos asesorando y supervisando y visitando las unidades médicas para ver cuántas baciloscopías han realizado en sus grupos de riesgo. Hablamos de los jornaleros, de los migrantes, de las personas que están privadas de su libertad, de las personas diabéticas y de las personas que viven con VIH. Se ha convertido en un trinomio: tuberculosis, VIH y diabetes. Entonces los diabéticos, en algún momento dado, por la baja de sus defensas, pueden desarrollar tuberculosis. El paciente con tuberculosis puede desarrollar diabetes y estar asociada con VIH. De hecho, el año pasado en Aldama tuvimos un binomio. Todavía está en tratamiento el paciente que tiene tuberculosis, VIH. Entonces el paciente es muy disciplinado y ahorita está en tratamiento de tuberculosis y VIH. Es joven, tiene en el caso 44 años de edad, 45. Entonces el VIH no puede ser simplemente relacionado por ser tener varias parejas. No, de hecho el mayor riesgo para VIH, hablando específicamente de VIH, se da más en personas heterosexuales que en los homosexuales, por así decirlo. Generalmente se atribuye a los homosexuales, pero no se da en los heterosexuales. Pero que es tuberculoso, pero realmente no tiene que ser un homosexual o tener varias parejas para que se dé VIH. No, para nada. O sea, el paciente con tuberculosis en algún momento dado puede tener sus factores de riesgo. Quiero entender que tú comentas, o sea, el VIH no aparece mágicamente. No. Pues, esta persona de la cual estamos hablando tiene tuberculosis, pero sí tuvo prácticas de riesgo. Ok. Sí, necesariamente tuvo que haber sido, el VIH tuvo que haber sido por múltiples parejas sexuales, por ser usuario de droga intravenosa, o bien a través del paso de la placenta, hablando de los bebés, de las madres embarazadas. Sí, no te entendía la pregunta. Si este paciente de TB no adquiere la enfermedad o el virus no anda flotando, a través de vía sexual. Tienen que ver prácticas vía sexual no protegida. Exacto, no, pues quiero decirte que hay gente interesada, gente como Alfredo Torre, que dice que muy interesante el tema. Saludos cordiales desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un saludo también para Vicente Castañeda, que ya también nos está viendo. Bueno, no sé si tenga nuestra audiencia alguna pregunta, si se han interesado, gente que está allá con nosotros a través de Policrinomía, que les hace interesante los temas, pues para que usted, pues, no sea parte de la jurisdicción sanitaria, dígale, agradecerle también a que le diga al doctor Pinales, claro que sí, y el agradecimiento, porque pues yo sé que ustedes trabajan en el día, pues de todo un tiempo pasar con nosotros, es lo que nosotros agradecemos, y sobre todo yo creo que nuestra audiencia también lo agradecerá. Esperemos que consigan con nosotros. No sé si se nos esté pasando en este dice que tenemos un caso. ¿Cuál es el promedio que se da casos por año? El promedio por año para casos pulmonares son 4 a 5 por año, y otros 2 aproximadamente en tuberculosis ósea, tuberculosis intestinal. Es el promedio aproximado. El año pasado fue algo excepcional. Esperemos que este año se normalice nuevamente sin disminuir las detecciones a través de la baciloscopía. Bueno, hablas de varios grupos que son de factor de riesgo. El factor de riesgo no también tanto el personal del sector salud, ¿no? Así es, hablábamos de migrantes, jornaleros, personas privadas de su libertad. El personal de salud, por supuesto, es una persona el cual debería estar sensibilizado, y mínimo cada 6 meses estarnos haciendo alguna baciloscopía, alguna detección de VIH,
exámenes de laboratorio por los riesgos laborales que tenemos. Entonces, aquí la recomendación para la gente que nos está viendo es que si tiene una tos de más de 15 días, de más de 12 días, de 10 días, no sé, que se trate, que vea realmente qué tipo de tos es. Tos flemosa, con más de 15 días de evolución, que ya se le dio tratamiento y que no ha mejorado, y que al contrario la persona está perdiendo peso, se siente mal, se siente desganado, se siente con dolor de cabeza, sudoración nocturna y se siente muy mal, no le alcanza la respiración, se agita muy rápido, hay que pensar en tuberculosis, ¿sí? Sobre todo si ha perdido peso y la tos con flema no ha mejorado, ni con remedios caseros, ni con medicamento que le ha dado el sector salud. Algo muy importante, no se automediquen. Ajá. O sea, es mejor acudir al centro de salud, ahí se le tomará una radiografía, una vaciloscopia. Ya descartando tuberculosis, ya se podrá buscar por otro lado, ver qué es lo que está ocasionando. Pues qué importante eso también efectivamente nos está pasando el punto de no automedicarse, ¿verdad? Porque ya tenemos tu problema por el jarabe, ya sabemos que no se Ambroxol o otro tipo de cosas, que es prácticamente, qué cosa siempre me da lo mismo. Ya se lo sabe uno. Exactamente. Ya se cree uno doctor, ¿verdad? Sí. No, pues esa es la recomendación que hace aquí nuestro doctor José Manuel Saucedo, epidemiólogo de la Comisión Sanitaria, y pues que entiende muy bien. Yo conozco al doctor de hace un tiempo atrás y sé que su capacidad, doctor, que tiene siempre los numeritos en su cabecita, entonces es muy importante. Es algo que se nos esté pasando, doctor, no sé, del tema tomamos unos temas que son las enfermedades diarreicas, de la tuberculosis. Siempre nada más invitarlos a estar muy al pendiente de las recomendaciones del sector salud, sobre todo hablando específicamente de las enfermedades diarreicas, lavarse las manos de manera frecuente, estar al pendiente, acudir a sus pláticas que les corresponda, acérquense al centro de salud, hay gente muy capacitada, los centros de salud hay gente muy capacitada, muy preparada, que siempre va a tener la atención de explicarles, así sea cada vez, si se nos olvida una vez, 2 veces, 3 veces, qué es la tuberculosis, qué es las enfermedades diarreicas, qué son las enfermedades respiratorias. Entonces nosotros estamos abiertos también en la jurisdicción sanitaria para cualquier tipo de pregunta. Y una parte muy importante de todo esto, pues son los medios de comunicación. Agradecerte a ti, gracias, pues este espacio que abren al sector salud. Para mí, para el área de epidemiología, es muy importante dar a conocer estos temas, que a veces la gente se interese y por curiosidad vaya y pregunte, que ya sea un caso, oiga, pues escuché que decían que la tos con flema, ¿nos regala la flema? Pues que sí, regalan la flema, resulta que era un paciente con tuberculosis, nos fue detectado muy a tiempo, se le inició un tratamiento de 6 meses, de lunes a viernes, del lunes a sábado, perdón, descansando domingo, y luego de lunes, miércoles y viernes, el paciente llegó a un feliz término. Claro. Hay otros casos que no, como te digo, terminan en las autopsias y pues son detectados con eso es fundamental, pudiéndose evitar, ¿verdad? Exactamente. Es preventivo. Bueno, muchas gracias. No sé si alguna institución educativa quisiera pláticas de con otras enfermedades, pues se pueden hacer. Claro que sí. Pueden acudir a la Comisión Sanitaria. Sí, generalmente acuden y solicitan a la jurisdicción sanitaria a través del doctor Raúl Pinales, llevan un oficio para, sea que sea a cargo el CESA como tal con su directora, la doctora Susana Martínez, o bien el área que nos corresponde en jurisdicción, apoyamos al CESA en esas pláticas como tal. El CESA es la parte fundamental en esta área, en Río Grande como tal, en cabecera municipal. Ya en cada localidad pues está el centro de salud, pero cuando amerita y cuando se dan los casos así como tal y a petición de algún centro educativo, nosotros acudimos con todo gusto acudimos a dar eso. Bueno, pues ya saben, pues amigos de Polieconomía, las puertas también están abiertas en el sector salud, en la jurisdicción sanitaria. Doctor, pues yo le agradezco mucho nuevamente, esta es su casa, cuando gusten venir, espero que tengamos más pláticas, más igual, porque a la gente le interesa, de verdad, dicen que el sector salud debería de hacer fumigaciones en el Yonque, que está ahí a unos pasos del servicio de salud, ya que hay mucho carro chatarra, no sé qué tanto se puede hacer allí. De hecho, hablando de otro punto, ojalá que si me invitas en algún otro tema, los cacharros, el Yonque, en cualquier lugar, o
hasta Eso con el chikungunya, ¿verdad? en el mismo domicilio, donde Ujú. acumulamos llantas, acumulamos botellas, todo, pero específicamente del área donde indican, pues se puede dar, ya cuando inicie la lluvia, se puede dar para el criadero de mosquitos, de la Aedes para dengue o chikungunya. Aquí pues, también tenemos que tener esa coordinación porque son con presidencia municipal y con el mismo dueño de ese lugar, con los propietarios, porque la fumigación, tú sabes, tú conoces jurisdicción y no hay un área de fumigación de jurisdicción. Se pueden hacer recomendaciones y tendrían que, a través de la sensibilización de estas personas y a través de presencia municipal y de nosotros mismos, sí, invitarlos a que fumiguen o a que retiren sus cacharros de ese lugar. De hecho, es un lugar donde puede haber criadero para ese mosquito como tal. Pero no tanto por las enfermedades que hoy tratamos, doctor. No, Voy a cerrar en otro tema. Hay muchos temas que tratar, muchos explicarle a la gente qué puede hacer, qué casos de prevención o qué casos ya cuando está en la enfermedad. Claro. Y entonces yo sé que están ustedes dispuestos a seguir acudiendo con nosotros para que la gente se siga interesando. Ustedes ya saben, el doctor, el epidemiólogo de la Cruz Sanitaria, el doctor José Manuel Saucedo, bueno, pues igual que el doctor Raúl Pinales, están en la mejor disposición de apoyarnos y que la gente se siga interesando en estos temas. Pues muchísimas gracias, doctor. Pues, gracias por estar con nosotros. Yo les comento a la gente de Politomía que continúen con nosotros. Un resto más estaremos platicando un poquito la noticia de lo que fue la edición de Policromía de este fin de semana. Entonces, doctor, pues muchísimas gracias. Yo le agradezco mucho. Le mando un saludo muy cordial al doctor, ¿verdad? Y esperemos que pronto esté con nosotros. No sé ya si la próxima semana nos ponemos de acuerdo con otro tema, ya sea que sea usted o de otro departamento, para que tengamos más apertura de temas. Claro que sí, yo le comento al doctor Raúl Pinales y ya en su momento pues tenemos la comunicación directa contigo, claro, para determinar qué tema es el más específico. Bueno, eso sería todo, pues, amigos de Policromía.